a su canal de Yo Reparo Automóvil. Hoy le traemos un video especial. Vamos a empezar a hacer videos de cada componente de los dispositivos SMD. Hoy vamos a empezar haciendo el video de los condensadores SMD, los condensadores cerámicos. Lo pueden ver aquí. Estos chiquititos que se ven aquí. Vamos a hacer el video, ¿sí? Para que veamos cómo funcionan estos condensadores, su medición y dónde podemos conseguir, ¿sí? Vamos a ver, sigan. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a empezar a pasar, vamos a ver qué punto vamos a tratar aquí en este video, ¿verdad? Vamos a hablar del concepto rápido de SMD, ¿verdad? Vamos a hablar de los símbolos y letras de la ubicación del condensador en los esquemáticos, ¿verdad? Vamos a ver la lectura en el esquemático y vamos después a pasar lo que es la medición, ¿verdad? Todo eso relacionado a el condensador cerámico SMD, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es un SMD? Son dispositivos de montaje superficial, ¿verdad? SMD son dispositivos electrónicos y microelectrónicos usados en superficies planas o lisas, no perforadas, para ahorrar espacio y poder poner gran cantidad de circuitos electrónicos en su superficie. Aquí podemos ver la motherboard, ¿verdad?, de un teléfono móvil, ¿verdad? Tenemos la motherboard de una tablet y tenemos la motherboard de una laptop. ¿Ve? ¿Por qué se le dice en superficies planas? Porque las superficies planas son, por decirla, de estas tres motherboard. ¿Ve? Son la mayoría utilizadas más en estos dispositivos, que son placas, las cuales no son perforadas, sino tienen una serie de pistas, ¿verdad?, encima de un material. Muchas están hechas de oro, otras hechas de bronce, ¿verdad?, de plata, dependiendo del tipo de pieza que se va a hacer, se le hacen las pistas de diferentes materiales. ¿Ve? Entonces, ¿por qué se le dicen que son SMD? Porque se colocan en superficies planas, no hay que perforar la motherboard para colocar un dispositivo, sino es en la parte superior de la cara o en la parte posterior, en la parte trasera. Porque se utiliza para ahorrar espacio, ¿verdad? Para que ahí se le puedan colocar más opciones a ese dispositivo, ¿verdad? Pongámosle que a un teléfono puede ser la base de la SIM, que tenga 2 o 3 cámaras, que al mismo tiempo tenga por su procesador, tenga su zona de carga, se le coloque su batería, ¿verdad? Tenga el auricular, ¿ve? Y son placas pequeñas, ¿ve? Entonces se utilizan para ahorrar espacio y que todo pueda caber, ¿ve? Y se utilizado en circuitos pequeños, en circuitos muy pequeños, para poder colocar todas esas piezas sobre esas superficies. No es algo difícil, sino que está hecho para eso. ¿Ve? Vamos a pasar a la otra. Con el condensador cerámico SMD podemos ver aquí el símbolo del condensador y la letra con la que está ubicada en el plano esquemático, ¿verdad? Nos dice que un condensador SMD, que el condensador cerámico no tiene polaridad. Solo los condensadores electrolíticos tienen polaridad, pero el cerámico se puede colocar por cualquier lado, a diferencia del electrolítico, ¿verdad? Entonces debemos tener pendiente eso. Podemos colocar por cualquiera de sus lados el condensador, es lo bueno de él. Se puede colocar así. ¿Ve? Y electrolíticos se utilizan también en SMD o en placas perforadas. Esos son ya para
equipos electrónicos más grandes. ¿Ve? Vamos a pasar a la otra, que son lectura del condensador en el plano esquemático SMDB. Podemos ver ahí un plano donde podemos ver varios condensadores conectados en serie, que podemos ver C29, C30, C31, C32, C33, ¿verdad? Y podemos ver, así se pueden ver en cualquier esquemático, ya sea en serie, en paralelo, en cualquiera de las formas, conectados a una bobina, a una resistencia, dependiendo de la función que él va a cumplir. Con letra, ¿por qué decimos que con letra? Hay placas en las cuales traen la nomenclatura, traen la C del condensador, como dice sin letra, como las otras pueden no traerlo. ¿Ve? Entonces, ¿por qué? Porque en realidad los condensadores no se miden sino por su símbolo, sino se miden por su tamaño. Dependiendo de su tamaño, se coloca ese mismo condensador. Si se ha explotado, se ha hecho cortocircuito, el condensador, se coloca un condensador de la misma capacidad, o le podríamos decir del mismo tamaño, ¿ve? Del condensador. Ahí dice el plano esquemático. En el plano podemos ver la letra correspondiente al condensador, pero hay motherboard que no tienen letra, ¿verdad? Que no tiene letra el componente. Esto es lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Entonces ahora pasaremos a lo que es la parte de la medición, ¿sí? Vamos. Bueno, aquí tenemos los condensadores cerámicos. Podemos verlos en los diferentes tamaños, ¿ve? Porque ellos no se miden por voltaje, sino por el tamaño. Por ejemplo, si falla de este tamaño, hay que colocarle uno de ese tamaño. No se puede poner ni más grande ni más pequeño, sino su capacidad es de esa, ¿ve? Solamente veremos. Vamos a ver la medición de los condensadores. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos aquí una placa donde tenemos los condensadores. ¿Qué pasa? Los condensadores no tienen polaridad. La polaridad está en la placa del condensador. La placa. Ellos se miden con continuidad. Está el lado negativo del condensador y el lado positivo. ¿Ve? Este es el negativo, que es la Tierra, y este es el positivo. Si nosotros medimos en el positivo, en la parte positiva, nos tiene que dar un voltaje, X voltaje según el que está pasando en ese instante. ¿Ve? Ahorita no nos muestra nada porque está sin energía. Solamente vemos que es el negativo. En realidad el negativo es para fijar el condensador. También se utiliza para absorber la energía que va a filtrar el condensador. Entonces la medición sería negativo, positivo, negativo, tierra, positivo por el positivo. ¿Qué es lo que hace el condensador? El condensador, por el mismo lugar donde entra la corriente, que es por el positivo, por ese mismo lugar sale. Se filtra la corriente, ¿verdad? Y eso es lo que va a evitar que haya como fuga de corriente. La filtra y la manda en mejor condición todavía. ¿Cómo sabemos cuando está fallando un condensador? Vemos que el condensador no está en negativo por los dos lados, sino por un solo lado.
Si tuviera negativo por ambos lados, es que el condensador está dañado y nos está dando corto en la placa. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a ver si tiene corto, solamente medimos que haya el negativo en un solo lado. ¿Ves? Entonces eso nos muestra que el condensador está bueno, no hay problema. ¿Ves? Está bueno. ¿Ves? Está bueno. ¿Ves? Y para medirlo, medimos en continuidad. Para medir los condensadores. Son muy fáciles de saber cómo medirlos. ¿Ves? Entonces, si tuviéramos corriente, medimos el lado positivo y nos tiene que llegar a dar un voltaje. Esta la parte de acá, voltaje X, que está el componente. Si tuviera corto, estuvieran los dos lados en negativo, ¿ves? ¿Qué hacemos para verificar si ese condensador está en corto? Levantamos el condensador de una esquina, y dejamos la otra conectada y medimos si sigue el corto en el condensador y verificamos de que la placa no tenga corto. O lo quitamos por completo y medimos la placa para ver si tiene continuidad por ambos lados. Entonces si no tiene continuidad por ambos lados, por lo tanto no está en corto. Aquí estos están bien. Positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. ¿Sí? Y lo medimos, como dije, en continuidad. Bueno amigos, vamos a hacer ahora la medición del condensador para que podamos ver la medición. Colocamos nuestro negativo en tierra, que es cualquier lámina que tengamos aquí. ¿Ves? Tenemos nuestro cargador conectado al pin de carga y tenemos energizada la placa. ¿Sí? Vamos a medir, puede decir, tenemos aquí el condensador. ¿Ves? Entonces, vamos a medir en el positivo. Ve que ahí tenemos 2.71 voltios. ¿Okay? Por lo tanto, nos está llegando corriente por el positivo, ¿verdad? Entonces, si ponemos en continuidad nuestro tester, ¿verdad? Tenemos nuestro negativo para el lado de acá, ¿okay? Y nuestro positivo para el lado de acá, que nos está dando 2.7 voltios. Podemos ver el tester ahí, que nos está dando los 2.7 voltios. ¿Sí? Por lo tanto, el condensador está en buenas condiciones, porque no le está llegando corriente. Está llegando corriente porque como la corriente se distribuye en toda la placa, a él le corresponde 2.7 voltios. ¿Sí? Por lo tanto está llegando la corriente bien. ¿Sí? Si estuviera llegando 0 voltios, ahí sí podemos decir que no le está llegando voltaje, pero sí le está llegando voltaje, 2.7 voltios. ¿Sí? Y esa es la medición. En voltaje se mide y... Bueno amigos, ya pudimos ver cómo podemos medir los condensadores SMD, ¿verdad? Ya sea en continuidad, ya sea en voltaje, podemos ver el voltaje de ellos, ¿verdad? Los tamaños y todo lo relacionado a los condensadores. Bueno, este fue el video del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. No se les olvide darle like aquí abajo, ¿sí? Y suscribirse también, ¿vale? Que le den a la campanita para que puedan llegarle la notificación cuando hagamos videos, ¿sí? Se cuidan y este es un video de Yo Reparo tu móvil y tu smartphone, ¿sí? Nos vemos.